Bienvenidos a nuestra serie de meditaciones diarias siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy nos corresponde la meditación número 52. Yo soy Rafael Pola y la fecha jueves 2 de abril. Nos toca leer Mateo 11, 1 al 19 y también leeremos Isaías 35, 5 y 6. El tema es Jesús, ¿es el Mesías? Bienvenidos todos y cada uno a nuestra meditación número 52. Continuamos con nuestra meditación basada en la lectura de Mateo capítulo número 11. Gracias a Dios que podemos este jueves continuar nuestra lectura del Evangelio. También considerando un texto paralelo que se encuentra en Isaías 35, 5 y 6. Siempre es bueno el que podamos tener lectura tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento porque así nos alimentamos de manera más integral, más completa y consideramos lo que en el Antiguo se dice y se cumple en el Nuevo Testamento. Generalmente esa es la forma, promesa y cumplimiento. Hoy estamos en un pasaje muy interesante porque todo parece indicar que el tema sobre la identidad de Jesús se mantuvo abierto por mucho tiempo. Parecía que en determinados momentos esto queda claro, sin ninguna sombra de duda, pero cambiando de ambiente, de personas con las que dialoga, con las que tiene polémicas, el tema vuelve y vuelve una vez más a ponerse sobre la mesa. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Nuestra serie es siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Sus huellas no están hoy físicamente en ningún lugar, pero sus huellas están hoy muy claramente fijadas en los textos bíblicos que dan testimonio acerca de Jesús. Por eso es que revisamos los evangelios, tanto en esta parte sinóptica de Mateo, Marcos y Lucas, y como también lo hacemos en esa parte más teológica, más doctrinal de Juan, pero los cuatro tienen la misma temática. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo podríamos afirmar nuestra fe en Jesús? Y vamos como en términos de amplitud y también de que sea cada vez más completo y amplio. ¿A qué me refiero? Pues primero Jesús es el nacido en Belén, el hijo de José y de María. Al principio es un niño que va al templo, que es muy destacado de su edad temprana, es muy destacado. Y después lo encontramos ya empezando un ministerio en Galilea, siendo este ministerio anunciado por un profeta popular en el tiempo de Jesús llamado Juan el Bautista, que tenía también una tarea como precursor, como aquel que va abriendo camino. Pero lo habíamos dejado un poco atrás a Juan y ahora regresa en este capítulo del Evangelio en una condición absolutamente negativa que amenaza su vida de manera completa. Dice el pasaje de Mateo. Cuando Jesús terminó de darles estas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Aquí Mateo subraya dos tareas de Jesús, ya en el aspecto más íntimo con sus discípulos. La expresión que usa es darles instrucciones, pero también en términos más generales a toda la región, enseñando y predicando. Juan el Bautista, dice el verso 2, quien se encontraba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Juan recibe información y quiere corroborarlo. Verso 3.
¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, que a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él, previo a Jesús y después de Jesús. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaba este tiempo. Y si ustedes estaban dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan entre sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber y ustedes decían, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Este es un pasaje muy interesante porque parece que hay muchas cosas en juego. Hay muchas cosas que leer entre líneas y que van más profundamente que la disputa o el diálogo de Jesús, primero con los enviados por Juan y después con la multitud que lo escucha. Dice el Evangelio que Jesús va a empezar una gira de predicación y de enseñanza. Ha concluido una sesión de instrucciones con sus discípulos, los más cercanos. Sin embargo, la narración de Mateo no sigue la gira. No vamos a un siguiente pueblo donde él empieza a enseñar y a predicar, sino que se detiene frente a los mensajeros de un personaje ya conocido, Juan el Bautista, que se encuentra encarcelado y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el Mesías. Y esa es la pregunta fundamental que tiene Juan y que está presente en los primeros capítulos de todos los evangelios. La identidad de Jesús. La posibilidad de afirmar con claridad que Él es el Mesías. Y encontramos textos donde hay una primera respuesta y luego la pregunta renace y otra vez se plantea. Así que cuando vemos la respuesta de Jesús, no encontramos aquí alguien que que simplemente responde, sí, sí soy. Más bien, es alguien que da respuesta acreditando su identidad como Mesías. ¿Cómo la acredita? ¿La acredita? ¿Acaso está encabezando una rebelión, armando a la gente, formando grupos aquí y allá? ¿Empieza desafiando a los romanos, su autoridad? ¿O acaso está reclamando el trono de Israel, aunque sin rey ahora esperado por los judíos? No, nada que ver.
Los versos 4 al 6 nos ofrecen los criterios que Jesús da para que Él pueda afirmar que es el Mesías. Y dice así: los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Hasta hoy, esas señales siguen siendo señales de la identidad mesiánica de Jesús y del testimonio mesiánico de la iglesia. Estamos hablando de las señales del reino, y son señales que siguen dejando huella de la presencia de Jesús en el mundo de hoy. Por eso, la misión de la iglesia siempre está asociada con obras de bendición para enfermos. Ayer y hoy, utilizando los recursos que el reino nos da. Hoy tenemos médicos, medicinas, tratamientos, equipamiento médico, hospitales. Pero nunca dejamos de considerar, a través de la oración cotidiana del pueblo de Dios, la presencia de nuestro médico divino cuando Él responde la oración de sanidad de algún enfermo. En ocasiones, el Señor se manifiesta sin necesidad de ningún instrumento médico. Las más de las veces, Dios bendice a través de este don de la medicina, la ciencia, para poder atender a los enfermos. Pero no solamente un interés porque la persona enferma se sane. Lo que estamos aquí leyendo es que cada una de estas señales tiene como propósito proclamar el reino. Son formas de acreditar de que Jesús es el Mesías y que el reino está presente en su sociedad. Estas son las señales de ayer y de hoy, y seguimos dándole el lugar que tiene en la vida de la iglesia la proclamación, no solamente verbal del Evangelio, algo que Jesús también hacía, predicaba las buenas nuevas a los pobres, sino también la proclamación con hechos de la presencia del reino en medio de nosotros. Pero la conversación cambia y ahora no está centrada en Jesús y las señales de su identidad, sino que ahora se enfocan en el Bautista. Y de los versos 7 al 15, Jesús reconoce la tarea que recibió el Bautista y le llama el más grande de los profetas, el precursor. Y hace frente a las polémicas que lo rodeaban. ¿Quién era el Bautista? ¿Estaba endemoniado o era un verdadero profeta del Señor? ¿Y quién era Jesús? ¿Quién era propiamente él, Mesías o no? En pocas palabras dice Jesús, tanto unos como otros encuentran siempre motivo para criticar a Juan por una cosa y a mí por otra. Siempre la persona que presupone rechazar la presencia de Dios en Jesús encontrará muchos motivos para poner en discusión su identidad. Pero Jesús dice, voy a darles un criterio frente al cual es difícil mantener una controversia y es el criterio de los resultados. Ese es, hermanos queridos, amados amigos, hermanas, la fuerza mayor de la proclamación del Evangelio, los resultados. La palabra es poderosa. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero la palabra siempre es testificada con el poder que veíamos en semanas anteriores cuando Dios dice y las cosas se hacen. Cuando la iglesia predica y proclama y se vierte, se muestra con hechos de amor, de misericordia, de justicia, de reconciliación, de restauración, de sanidad, de libertad. Hoy escuchamos frecuentemente la expresión, volvamos y defendamos la sana doctrina. Y eso es motivo de muchos movimientos. Y es un buen tema para contar con muchas vistas en las redes sociales. Sin embargo, el criterio de Jesús parece ir por otro camino. No se sienta a discutir una temática doctrinal o teológica, que sí lo hará, también lo hará de manera muy prolífica. En esta escena, él no entra en el terreno de discutir sobre la ley y la forma de leer la ley. No entra en el terreno de las especulaciones. Jesús pone sobre la mesa
las señales del reino, la bendición de los enfermos, la buena noticia a los pobres y la amistad con los excluidos. Es bueno poner atención en la sana doctrina, en la ortodoxia. Y es bueno poner atención en las polémicas que Jesús tuvo que sostener con muchas personas que lo abordaban. No obstante, cuando se trata de definir con claridad la identidad, la verdad y la misión, Jesús nos enseña la importancia de la ortopraxis, es decir, de la práctica correcta, tanto a nivel personal ético como a nivel de la ética social que debe caracterizar al pueblo de Dios en una sociedad como la de hoy, rendida ante el Dios del consumo, del poder, del dinero, de la apariencia, de lo superficial. A diferencia de los fariseos, Jesús no está hablando aquí de la virtud personal de aquel que cumple con más de 600 mandamientos en su vida para ser considerado justo. Aquí Jesús está hablando del interés por los otros, por los demás, por las personas que están rotas y vulnerables. Jesús cuestiona la mentalidad judía de aquellas épocas, del fariseísmo en primer lugar, tan centrado en la virtud personal, cumpliendo con todas las leyes habidas y por haber. Jesús está más bien trastocando nuestra propia mentalidad, colocando el ministerio de la iglesia local, nuestra familia espiritual y nuestra propia vida bajo el criterio de haber sido transformados para servir. ¿Cómo evaluar nuestra iglesia? ¿Cómo evaluar la sanidad de nuestra iglesia? ¿Cómo evaluar la verdad de nuestra iglesia? Cualquiera a la que tú pertenezcas. En el testimonio de la presencia de Dios en el reino a través de hechos que dan cuenta de que hemos sido transformados para servir. Hemos sido transformados para transformar, para proclamar el reino. Y en toda jornada de salud, de educación, de formación, de justicia, de compasión, de misericordia, ahí está presente el reino. De tal manera que la gente puede decir, no necesito escuchar tus palabras porque tus hechos hablan muy poderosamente. Este pasaje de Mateo nos muestra un momento de cumplimiento. Al describir las acciones de Jesús como las obras del Mesías, el texto no solo proporciona una lista de milagros, sino utiliza un término preciso para confirmar que es Jesús quien cumple las promesas antiguas. Recuerden, promesa cumplimiento. El punto más fascinante es el verbo que usa Mateo para describir cómo avanza el reino. Dice, con fuerza. Esta palabra sugiere un ímpetu, como un viento impetuoso, una fuerza poderosa que se abre paso con toda energía frente a un mundo que se resiste a la llegada del reino. Finalmente, la frase de Jesús, la sabiduría se justifica por sus obras, funciona como un broche de oro. Nos dice que aunque la generación de ese tiempo criticó tanto el ayuno de Juan como la cercanía de Jesús con la gente, la verdad de Dios no se demuestra con debates, no es tema de debate, sino con los frutos concretos y los resultados visibles de su mensaje. El mensaje más poderoso son vidas transformadas y el mensaje más opaco, más débil, más insulso, más superficial es el que se agota en las palabras y no se respalda con vidas transformadas. Un buen comentario que está dedicado justamente a explorar la aplicación de los textos bíblicos nos invita a una reflexión profunda sobre lo que está entre líneas en el fondo de esta discusión, la coherencia entre la fe y las expectativas.
El núcleo del mensaje sugiere que, al igual que Juan el Bautista, hemos de aprender a procesar la duda cuando Dios no actúa según nuestros esquemas de poder. Por eso la pregunta, ¿eres tú el Mesías? Entendiendo que su reino se manifiesta a menudo en la restauración silenciosa de los vulnerables. Y nos cuesta trabajo ver el reino presente ahí, no en lo espectacular, no en el templo, no en la grada, no en la plataforma, no en las luces y la música con todo lo que da, sino en esa obra sencilla que se realiza día a día a través de hombres y mujeres que no tienen más que mostrar su amor y misericordia como el mensaje de Jesús. Esta perspectiva nos desafía a abandonar la postura del crítico religioso, aquella que siempre encuentra una falta en las formas externas, para adoptar una fe valiente y decidida que se apodera del reino mediante la acción. En última instancia, la verdad de nuestra vida espiritual no reside en la opinión pública o en un juicio de carácter intelectual. Se trata de frutos concretos y en la capacidad de reconocer la sabiduría de Dios operando ahí, en la realidad cotidiana. Cuando leemos Isaías 35, encontramos una completa congruencia con el mensaje de Jesús. Dice el profeta, y cuando Él venga, se refiere al Mesías, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Claro, que el profeta y Jesús le darán un lugar totalmente práctico a esta profecía, en hechos concretos de ciegos y sordos sanados, pero también en el sentido profundo de aquellos que no pueden ver, aquellos que no pueden oír, no por carencia física, sino por carencia espiritual. Y el verso 6 dice del profeta, el cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Por eso me inquieta tanto, me preocupa tanto, me ocupa tanto el escuchar una iglesia que adore, porque es testimonio del reino. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Sobre esto hay una frase memorable de Bonhoeffer, un teólogo que citamos frecuentemente, en un libro muy impactante, por muchas razones. Un libro que él no conformó como tal, sino un libro que se conformó como libro después de su muerte, recopilando las cartas que él envió y recibió en la prisión, cuando estaba esperando el tiempo de su ejecución. En ese libro, justamente Bonhoeffer dice, Dios no es un Dios de fuerza, sino un Dios que se hace débil para estar con nosotros. Esa es la fuerza del reino, la debilidad de Dios para estar con nosotros. Juan debe aprender que la ayuda de Dios no viene como un rayo del cielo, sino una figura de este hombre, de Jesús de Nazaret. Les envío un abrazo muy cariñoso y seguimos con nuestros cultos cotidianos de esta semana de pasión. Hoy vamos al culto del día jueves, 8 de la noche, hora de Cancún. Estamos transmitiendo también por Facebook. Si nos quieren acompañar, que no pueden estar presencialmente, lo recibiremos con mucho gusto. Que el Señor bendiga muy ricamente sus vidas.